Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Estas son las imágenes que hemos seleccionado de esta semana. No, pues los que se meten no salen y los que llegan a salir o te matan o pa'l bote. Se escucharon 8 vergazos. Ton, 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 ton. Contaré la historia de una famosa persona. Es el tráiler de Los Plebes, documental de Eduardo Giralt, y que se realizó en las entrañas del cártel o cartel de Sinaloa. El documental se estrenó en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM. Es una película desgarradora, filmada con 2 celulares, que retrata el lado humano de los jóvenes inmersos en la delincuencia organizada. En contraste, en un tema radicalmente distinto, hablaremos sobre fútbol, sobre televisión y derechos de las audiencias con Mariano Suárez. Él es abogado y periodista argentino, quien hace algunos días presentó un libro alusivo, pues, a este relevante tema. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en voz y presencia de nuestra querida colega periodista Paulina Gómez. Media 20.1 presenta las noticias o hechos más significativos sobre radio, televisión y telecomunicaciones. La organización Artículo 19 presentó su informe anual sobre libertad de expresión en México y es particularmente crítico del gobierno federal y del presidente de la República. En su opinión, se mantiene la desinformación desde el gobierno, existe un intento de control y censura de Internet y la violencia contra la prensa. Sin embargo, no se reconocen los avances que también se han generado en esta materia y la transparencia en la relación entre los gobiernos y los medios. El informe puede consultarse en el sitio web de Artículo 19. La Secretaría de Gobernación aclaró que es falso que desaparecerán los doblajes en las salas de cine. Precisó que con respecto a la reciente reforma del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, en las salas de cine continuarán exhibiéndose películas con audio en idioma extranjero o bien en español, pero siempre con subtítulos, lo cual garantiza el derecho fundamental a las personas con discapacidad auditiva. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer a los ganadores del concurso para universitarios El Poder de las Audiencias, cuya convocatoria lanzó en noviembre del 2020. Julián Vázquez Mata de la UNAM obtuvo el primer lugar en la categoría de audio, mientras que Juan Carlos Topete Lomelí de la Universidad Jesuita de Guadalajara y TESO ganó en la categoría de video. El Tlatelolco Lab, Laboratorio Digital para la Democracia de la UNAM, publicó el estudio de coyuntura La disputa por el 8M, narrativas, sentidos e intereses. En el estudio se pone en evidencia cómo en medio de los intentos de utilizar la bandera morada para conseguir otros fines, las luchas de las mujeres por su emancipación resisten y siguen siendo uno de los sentidos claves que imperan en este día. El estudio puede consultarse en el sitio del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, puets.unam.mx. Muchas gracias por continuar en Media 20.1 y gracias a Paulina Gómez por las noticias. Y como le comentábamos, hoy nos acompaña Mariano Suárez, abogado y periodista, autor del libro Fútbol, Propiedad Privada, los derechos de las audiencias desde la experiencia de Pares TV. Mariano, bienvenido a Media 20.1. Buenas tardes, es un enorme gusto estar con vos y con tu audiencia. Al contrario, el gusto es nuestro. Un gran abrazo hacia la bella Argentina y en particular a su capital, Buenos Aires. Mariano, ¿por qué el fútbol, desde tu punto de vista, se considera como un derecho de la audiencia? Bueno, a ver, el fútbol es una expresión enormemente popular en la Argentina, también en México, en toda América Latina. Y bueno, obviamente despierta, es uno de los contenidos más deseados y más relevantes en términos de los intereses de las audiencias. Esto está probado de muchísimas formas y muchas veces en muchos países entra en contradicción con los sistemas
arancelados y restrictivos de la televisación del fútbol. Esto, bueno, obviamente en los distintos países presenta algunas diferencias, pero bueno, en el caso argentino, que es el que yo estudio en el libro, entra en fuerte contradicción, porque nosotros tenemos una legislación que reserva que algunos contenidos audiovisuales deportivos, y no solo deportivos, pero también especialmente los deportivos, que la ley considera particularmente relevante para las audiencias, deben estar preservados y exentos de la venta exclusiva de derechos. Y en algunos casos, algunos partidos de fútbol, especialmente aquellos partidos del ámbito local para las televisoras locales, la ley argentina los preserva de la venta exclusiva de derechos, y también los eventos de los seleccionados argentinos y algunos acontecimientos de algunos torneos que se entiende que son de interés relevante, la legislación argentina los excluye de la venta de derechos. Pero esto que está establecido en la ley, muchas veces por el poder que tienen las empresas de telecomunicaciones en la Argentina y en todo el mundo, muchas veces no se cumple y genera algunos litigios como los que son estudiados en el libro. Entonces se presenta justamente esa contradicción entre un deporte masivo y popular con un sistema, con un ecosistema de medios que tiende a ser cada vez más privatista y cada vez más arancelado. Y eso obviamente genera distintos puntos de conflicto. Claro, claro, y es parte, digamos, fundamental de la obra que tú hiciste sobre esto de esta privatización finalmente de un deporte que es el fútbol. Ahora, allá particularmente en Argentina, en términos muy concretos, ¿cómo es que tuvo que intervenir los anteriores gobiernos, me refiero sobre todo al de Cristina Fernández de Kirchner, para que la transmisión de los partidos de fútbol se hiciera a través de la televisión pública? ¿Por qué se tuvo que llegar a ese escenario? Antes de que platiquemos lo que actualmente está ocurriendo. Sí, la Argentina desde la década del 90 y hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, todo el fútbol estaba absolutamente privatizado. Para acceder al fútbol se requería pagar un abono de una televisión por suscripción arancelada, y por encima de ese abono, además de tener ese abono, había que pagar un segundo abono para acceder a los contenidos del fútbol. Ese régimen, digamos, se rompió durante el régimen de Cristina Fernández de Kirchner, donde el Estado compró los derechos de televisación del fútbol y los transmitía a través de distintas plataformas, especialmente por el canal público, que es el de mayor acceso a la Argentina, aunque no llega a tener un acceso universal, y por algunas televisoras privadas. Pero además, digamos, de la compra de derechos y la transmisión a través de la televisión pública, creó esto que te comentaba antes, de un sistema de ley que reservaba algunos eventos que en ningún caso, más allá de los contratos entre privados, en ningún caso podían ser materia de derechos exclusivos. Y, por ejemplo, los partidos del seleccionado argentino de fútbol, necesariamente la Argentina deben transmitirse en forma abierta. Eso fue lo que la lógica privada que se rompió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que luego fue reprivatizado en el año 2017 por el gobierno posterior de Mauricio Macri, y no solo reprivatizado, sino transferido a empresas extranjeras, en este caso norteamericanas, que en el fútbol de primera división en la Argentina están en manos de Disney y de la empresa de Turner. Ya, ahora, esto que reprivatizó de alguna manera el gobierno de Macri, que era pues comprensible ante esta política neoliberal que él impulsó de su relación con Grupo Clarín, que es el grupo económico, en este caso y mediático, más fuerte allá de la Argentina, una especie de Televisa aquí en México, pero que allá el Grupo Clarín tiene una comparación pues muy similar. ¿Qué ocurrió? ¿En qué estado estamos después de lo que hizo el gobierno de Macri? A ver,
el nuevo gobierno que asumió la Argentina el año pasado, ya desde la campaña electoral, el gobierno de Alberto Fernández manifestó su voluntad de recuperar parcialmente algunos contenidos del fútbol para que tengan acceso público. Eso se vino gestionando a partir de negociaciones privadas para que las empresas que son titulares de los derechos y los tienen hasta el año 2027 una empresa y 2030 la otra, la Argentina, cedieran a la pantalla de la televisión pública algunos partidos. Eso se ha logrado desde hace unas pocas semanas, que las empresas están cediendo 1 o 2 partidos de cada semana a la televisión pública, pero se está logrando por el mecanismo de una cesión, de un gesto, de una liberalidad de las empresas que lo ceden al Estado. Lo que no se ha logrado restaurar todavía es el mecanismo que prevé la ley, que es la generación de un listado anual de eventos que no pueden ser materia de derechos exclusivos y cuyo contenido práctico año a año se debería definir a partir de un sistema de audiencias públicas con la participación de los sindicatos, de los medios públicos. Bueno, todo ese sistema más abierto y más estable, si se quiere, para definir esto, todavía no se ha logrado recuperar, obviamente con un lobby, una presión muy importante del Grupo Clarín y de otras empresas de telecomunicaciones. Ahora, vuélvenos a aclarar algo, estimado Mariano Suárez. En el caso de los partidos de la selección argentina, ¿eso sí se pueden seguir transmitiendo en la televisión pública? Sí, los partidos de la selección argentina se están transmitiendo en forma abierta. Sin embargo, el Grupo Clarín del que hablábamos presentó una acción judicial ante la Justicia Federal Argentina pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la ley que votó el Congreso que garantiza la gratuidad de esos partidos. Están tratando a través de la justicia derribar y quitarle los efectos a esa ley. Hace ya 5 años que el Grupo Clarín está litigando en la justicia tratando de anular los efectos de esa ley. ¡Qué barbaridad, Mariano Suárez! Eso nos recuerda a historias similares que han ocurrido con el fútbol y con otros deportes, con la transmisión de otros deportes aquí en nuestro país. Mariano, como le comentaba, publicó este libro, le reitero el nombre, Fútbol, Propiedad Privada, los derechos de las audiencias desde la experiencia de Pares Televisión. Después del corte, le invito a esta entrevista a que nos comente, Mariano Suárez, ¿qué es Pares Televisión y por qué es tan importante en la historia de la televisión y en este caso del fútbol allá en la Argentina? Así que no se vaya. Yo soy Laura Martínez Águila, defensora de las audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio, y estoy aquí para compartirte que como audiencia tienes un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Esto es los derechos en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde nos reconocen que las audiencias podemos participar, solicitar, pedirle a los medios de comunicación que respeten nuestros derechos. Por ejemplo, le puedes pedir a los medios de comunicación que respeten la diversidad y la pluralidad ideológica, política, social, cultural, lingüística de nuestro país y que además te la hagan saber. ¿Esto qué quiere decir? Que conozcamos todas las voces, todas las perspectivas, a todas las personas que puedan enriquecer con sus miradas, con sus perspectivas, nuestra propia conformación de nuestra opinión, de nuestro criterio, para que así podamos estar mucho mejor informadas. ¿Cómo puedes hacer esto? Tú puedes participar con la Defensoría de tu medio de comunicación, en el caso del IMER, contactar a la Defensoría del IMER, en el caso de Radio UNAM, defensor de radio y de TV UNAM. Así que participa como audiencia, este es tu derecho y así enriquecerás la experiencia colectiva de todas y de todos en los medios de comunicación. Muchísimas gracias por continuar en Media 20.1. Acabamos de ver una cápsula de Laura Martínez. Ella es la defensora de las audiencias del Instituto Mexicano de la Radio. Un comentario, un derecho. La idea es fortalecer la alfabetización mediática, también a través de la televisión universitaria, a través
de TV UNAM. Y estamos platicando con Mariano Suárez, un experto en los temas de medios en general, pero que también recientemente ha incursionado en el análisis de la relación entre el fútbol y particularmente la televisión, y con una visión pues no solo de periodista, sino también de abogado. Es una doble cualidad que tiene Mariano Suárez. Mariano, antes del corte comentábamos la experiencia de Pares Televisión. Es decir, ese es el tema finalmente de tu libro. ¿Por qué lo hace tan significativo lo ocurrido con esta televisora comunitaria? Sí, el libro en verdad hace un recorrido por 70 años de televisación del fútbol en la Argentina, desde el primer partido que se televisó en 1951 a la actualidad, y tiene como ordenador ese relato, como la excusa para ir hacia adelante y hacia atrás en la historia, el relato y la confrontación que hay en la Argentina entre el grupo mediático más importante, que es el grupo Clarín, que por lejos es el grupo más concentrado y más poderoso en términos económicos, y el que tiene el poder de imposición de la agenda pública y de la agenda política, que está en conflicto, y un conflicto judicial, con un pequeño canal de televisión comunitario, un canal sin fines de lucro. Es un canal que queda en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, a 60, 70 kilómetros de la capital federal, digamos, el canal más poderoso de la Argentina y un pequeño canal comunitario están confrontando justamente por los derechos de televisación del fútbol. Este pequeño canal de la ciudad de Luján comenzó a hacer del año 2010 a transmitir las campañas de dos equipos de la zona, dos equipos del fútbol del ascenso, que se llaman Luján y Flandria, y con la reprivatización del fútbol que hubo en la Argentina, comenzaron a ser intimados y atacados judicialmente para el pago de los derechos de televisación por el grupo más importante de la Argentina. Actualmente este canal de televisión comunitario es bloqueado en sus imágenes por la empresa de televisión del grupo Clarín, que compró los derechos, pero decide no televisar los partidos del torneo de ascenso porque entiende que no es rentable, porque no es el fútbol de primera división. Entonces, compra los derechos, no televisa los partidos y a la vez no permite que nadie más lo televise. Por eso, bueno, hablamos como un caso desmesurado y extremo de violación de los derechos de la audiencia, que no tienen manera de acceder a los contenidos, y especialmente en este tiempo de emergencia sanitaria y de COVID, donde además en la Argentina tampoco se puede ir a los estadios. Entonces el público ni puede ir al estadio, ni puede acceder al contenido por los canales que sí lo quieren transmitir, y los que son dueños de los derechos no les interesa transmitir porque no hay una renta económica. Bueno, se produce un triple bloqueo informativo, lo cual con la legislación argentina eso es incompatible, y seguramente con la legislación de muchos otros lugares del mundo. Bueno, ese caso, como un caso extremo de abuso del derecho por parte de una empresa que compra los derechos televisivos, que en principio sería un acto legítimo, bueno, es analizado un poco para examinar los abusos y las posiciones dominantes que se dan dentro del mercado de telecomunicaciones. Oye, Mariano, pero esto es no solo una afectación al derecho de las audiencias, sino también una práctica monopólica. Bueno, por supuesto, porque en este caso, como suele suceder en la tradición argentina, los derechos de televisación se venden en un paquete para todos los derechos de todo el torneo, en forma ilimitada para todas las plataformas. Incluso los contratos de la Argentina prevén la cesión para las plataformas que todavía no existen o las que vayan a crearse en el futuro. Esa transferencia de todos los derechos en bloque, según el análisis de la legislación argentina, no debería poder hacerse, pero bueno, la realidad es lo que ocurre, y bueno, obviamente se genera un mercado concentrado, lo cual habilita después a este tipo de prácticas abusivas, y que donde obviamente se genera un perjuicio para quien se supone que debe estar protegido. En la Argentina, hace ya 10 años, con la sanción de una ley que se llama la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual,
justamente se cambió el paradigma en relación a cuál es el rol del usuario, que dejó de ser solamente un consumidor para ser un portador de derechos. Y eso, digamos, ya no tiene, ya no ocupa el lugar, digamos, el público, que solamente tener el derecho de ver o no ver, de pagar o no pagar, sino que hoy, desde la visión de la legislación argentina, debería ser un portador de derechos. Pero después, bueno, en la práctica vemos que muchas veces esto se vulnera. Sí, así es. Incluso aquí en este programa ya tuvimos como invitada a la defensora del público de la Argentina, en este caso para un tema pues radicalmente distinto, pero también muy importante, que era el tratamiento que se le debe hacer sobre la cobertura periodística a las campañas, por ejemplo, de vacunación, ¿no? Y de cómo es altamente pues relevante seguir los principios éticos, porque es un tema finalmente de salud y porque es necesario combatir la desinformación. Pero fíjese qué interesante, ¿no? Es decir, esta defensoría pues de las audiencias y esto que se estableció en esta ley argentina, pues plantea también hasta el fútbol pues como una industria cultural, como parte finalmente de lo que representa la cultura, el deporte allá en la Argentina, y lo establece pues como un derecho, la posibilidad del acceso a la transmisión de los partidos. Ahora, Mariano Suárez, con base en tu investigación y todo lo que tú has estudiado en todos estos años, ¿hay algún buen ejemplo en el mundo que de alguna manera ofrezca algo distinto a lo que está ocurriendo en Argentina y en países como México? Yo creo que en términos legislativos hay una tendencia interesante, hay una directiva de la Comunidad Europea que justamente al mismo tiempo que habilita y que incluso hasta estimula la inversión privada en el fútbol, digamos, el sistema, lo que predomina mundialmente, admite que las legislaciones en cada uno de los países reserven un pequeño núcleo de contenidos que no puede ser vendido. O sea, se admite y se estimula la inversión privada y la cesión de derechos, pero esa cesión no puede ser irrestricta, no puede ser ilimitada. Bueno, alguna clase de limitación debe tener y deja eso reservado a los estados nacionales, a ver cuán robusto es ese campo de derechos reservados y cuál es el organismo que lo administra, si es un organismo del Poder Ejecutivo, si es un organismo bajo la égida de los congresos, de los parlamentos, si es un organismo autónomo con participación de la sociedad civil. Bueno, eso queda librado a las legislaciones locales, pero bueno, establece que esa cesión de derechos no puede ser en bloque e ilimitada. Y eso me parece una buena norma. Después lo que ocurre es que las legislaciones nacionales, de acuerdo a los poderes fácticos de cada una de las empresas, bueno, es difícil o no llevar adelante estas normas. Vos me comentabas antes de comenzar que el canal de la UNAM tienen las televisoras la obligación de retransmitirlo. En la Argentina existe también una norma similar, digamos que cualquier televisora abierta de orden local debe ser retransmitida por las empresas transportistas, por los canales de cable, por las empresas de televisión satelital. Y bueno, esa es otra norma que en la Argentina está vigente y no se cumple, y es otra forma de cercenamiento del derecho de las audiencias. Sí, muy bien, sí, exactamente, eso es lo que está ocurriendo. Ya casi se nos termina el tiempo, Mariano Suárez. ¿Qué opinas sobre, en términos muy generales, sobre este binomio, si has tenido la oportunidad de acercarte, de lo que ocurre en México? Yo te doy solamente algún antecedente. Prácticamente el fútbol en México lo dominan las 3 televisoras ahora más importantes: Grupo Imagen, obviamente Televisa, en mayor medida, y Televisión Azteca. Pero hemos visto ya un fenómeno, sobre todo en años recientes, de que, por ejemplo, ya son algunas también de estas televisoras extranjeras las que transmiten a través de canales de televisión de paga a algunos equipos. Por ejemplo, es el caso de, por decir algo, el Monterrey, el Laguna Santos, el Tijuana, que los transmite Fox Sports, o, por ejemplo, el Atlético de San Luis, que lo transmite ESPN. En fin, y hubo un intento por ahí interesante de un equipo muy importante, que es el Guadalajara, que creó incluso hasta su propia plataforma.
Pues muy bien, Mariano, pues muchísimas gracias. Ahí está finalmente pues el planteamiento que nos hace Mariano. El fútbol es un tema de interés público, es un tema de interés general, es un tema que se relaciona también con los derechos de las audiencias, y los estados, incluido aquí nuestro país, deben intervenir también para su regulación, para mantener justo pues ese interés público. Muchísimas gracias, Mariano. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Ya en la Argentina está distribuido en todas las librerías, y obviamente las grandes cadenas de librerías hacen envíos a todo el mundo, pero dentro de algún tiempo vamos a liberar el contenido, así que va a estar el PDF para la distribución gratuita en todos lados. Muy bien, excelente, pues muchísimas gracias, Mariano Suárez, y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.